Hola chicos, bienvenidos a la clase de ciencias del día de hoy para poder realizar la guía de trabajo número 23 que tenemos asignado. Ok, comencemos. Vamos a recordar las indicaciones de mantener nuestro micrófono apagado y si tengo alguna duda levantar la mano. Ok, vamos a prestar muchísima atención al video que tenemos para hoy de la plataforma de YouTube. Podemos buscarlo como ciclo del agua. Estas letras, palabras que están en azul, y nos van a salir estos videos. Podemos ver el primero y el segundo. Hoy vamos a ver en clase el primero. Si ustedes quieren seguir aprendiendo, pueden buscar el número 2, el de una gotita de agua que sale. Ok, vamos a prestar atención. Ok, listos. Color según la ocasión. Es un vertebrado muy preguntón. Es un camaleón. Camaleón. Ovíparos, vivíparos, crustáceos, músculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en Camaleón y las naturales ciencias. ¡Agua! ¡Agua! ¿Cómo estás, amigo camaleón? ¡Muerto de sed! ¡Necesito agua! Bueno, no eres el único. Los seres vivos necesitamos del agua. Sí, ya, pero ¿dónde está? En todos lados. El agua cubre un 70% del planeta Tierra y la encontramos en los océanos, ríos, lagos y napas subterráneas. ¡Mucha agua! ¡Estoy salvado! Pero ojo, muy poca de esta agua se puede beber. ¡Guau! ¡Y ahora me lo dices! ¡Necesito agua! ¡Ahora! ¿Decías? ¡Agua! Disfrútala porque ¿Dónde se fue mi agüita? se evaporó. Así es. El ciclo del agua. El ciclo del agua es un proceso donde el agua cambia permanentemente de estado físico. Los rayos del sol calientan el agua de mar, ríos y lagos, provocando que ésta se comience a evaporar, es decir, pasa de estado líquido a gaseoso. ¡Como mi agüita! Este es el proceso de evaporación. ¿Evaporación? Luego, esta agua gaseosa, al enfriarse, se transforma en pequeñísimas gotas de agua líquida y se forman las nubes, en un proceso que se llama condensación. ¡Condensación! Luego, las corrientes de aire mueven las nubes que viajan sobre la superficie de la Tierra. Esa nube tiene forma de camaleón. Cuando las pequeñas gotas de agua líquida se juntan con otras gotas, crecen y se vuelven más pesadas y caen en forma de lluvia. Pero si hace mucho frío, esa agua se congela y cae en forma de nieve. ¿Así? La caída de agua en forma líquida o sólida se llama precipitación. ¡Y moja! La lluvia, que es líquida, fluye y se abre camino por la superficie de la Tierra hasta llegar a un río. Pero esa agua se está metiendo en la tierra. Esa agua se acumula en las napas subterráneas, que son como unos ríos debajo de la Tierra. ¿Debajo de la tierra? Toda esta agua finalmente llega al mar. ¿De nuevo al mar? Pero si salió de ahí. Por eso se le llama ciclo del agua y se repite una y otra vez. ¡Amo el agua! Bueno, si la amas, también debes cuidarla. ¿Sabes cómo me dicen en el barrio? El guardián del agua. Cuidaré esa agua con mi vida. Palabra de camaleón. Ok chicos, después de haber visto el video, vamos a notar que el tema del día de hoy es el ciclo del agua. Vamos a empezar. ¿Se acuerdan que era el ciclo del agua? ¿Qué dijo el señor que era el ciclo del agua? Es un proceso donde el agua cambia permanentemente de estado físico. Ustedes ya habían visto que el agua posee estado gaseoso, estado líquido y estado sólido. A todo eso le vamos a llamar un ciclo. Quiere decir que se repite una y otra vez y no llega a terminar.
vamos a ver que para el ciclo del agua vamos a tener dos elementos sumamente importantes: el sol y el agua. El sol va a ser un elemento muy importante para que todo esto suceda, y el agua también. ¿Por qué? Porque el sol va a calentar el agua que se encuentra en los mares y los ríos y los lagos, que ya habíamos visto en estudios sociales. Todas esas zonas de relieve, el sol los va a calentar el mar, va a calentar el río, como en la imagen. ¿Y qué va a pasar? Hasta que esa agua se va a llegar a evaporar. Esto que vemos aquí es el vapor del agua que va subiendo. ¿Y hasta dónde va a subir? Todo ese proceso llega a formar unas nubes, porque va a pasar de un estado gas líquido, que son los ríos y los mares, a un estado gaseoso, en donde van a estar con las nubes. Eso va a formar las nubes. Todo ese proceso donde el sol calienta el agua y va a subir para evaporarse, se va a llamar evaporación. Ese proceso se va a llamar evaporación y es el primer proceso. Luego, el agua se va a enfriar, allá arriba en las nubes se va a enfriar y se convierte en unas pequeñas gotitas de agua líquida. Muy pequeñas. Como lo vemos en la imagen, un montón de gotitas pequeñas de agua. Y van a formar unas nubes, porque todo ese estado líquido va a formarse en gaseoso y van a formar estas nubes que vemos. Todo ese proceso donde el agua se convierte en nubes, que va a pasar de líquido a gaseoso, se va a llamar condensación, y ese va a ser nuestro segundo proceso que vamos a aprender. Ok, va a resultar que las nubes se van a mover. Ustedes han visto en el cielo que a veces las nubes se van moviendo poquito a poquito. Cuando las nubes se van juntando, se vuelven más pesadas, como en este ejemplo. Van a ver que las nubes se van a ir juntando. Aquí se juntó una con otra. Y las gotas de agua, como les explicaba en el video, son pequeñitas, pero se van a juntar y se van a hacer más pesadas y más grandes. Y como ya no resisten estar muy pesadas, van a caer. A eso es lo que conocemos como la lluvia, pero el proceso se llama precipitación. Cuando esas gotas de agua que están en las nubes caen, que uno dice que está lloviendo, le vamos a cambiar el nombre porque se llama precipitación. Ese es el proceso que vamos a tener. Esa precipitación, esa lluvia va a caer en los terrenos, en las formas de relieve que hemos visto, como montañas, llanuras, valles, en los ríos, y va a volver a la tierra. Cuando va a volver a la tierra, la tierra la absorbe, va a caer también en los ríos. ¿Y qué pasa? Vuelve otra vez a un ciclo, porque el sol la vuelve a calentar. Se vuelven a hacer las nubes se hacen más grandotas y después caen a la tierra nuevamente, y por eso se llama el ciclo del agua, porque pasa una y otra vez, como en esta imagen. Vemos que pasa nuevamente. Y esta agua se puede ir a los ríos, a los lagos, a los mares, y luego se va a evaporar. En el proceso de evaporación sigue la condensación, que es cuando pasa de líquida a gaseosa y después cae en forma de precipitación. Ok, vamos a ir manos a la obra. Para el día de hoy vamos a ocupar los siguientes materiales: un vaso con agua, colorante, un pilot permanente, un marcador permanente, una bolsa de estos que son para sándwiches,
que se llaman bolsas herméticas. Y cinta. Si tenemos de esta o la transparente, cualquiera de las dos funciona. Cuando ya tenemos todo listo en nuestra mesa, vamos a empezar agarrando nuestro marcador permanente y nuestra bolsa. Y vamos a dibujar. Vamos a dibujar un sol, que era un elemento súper importante en el ciclo del agua. Después vamos a dibujar un mar, un río, como lo vemos aquí en pantalla. Vamos a dibujar nubes, montañas, todas esas formas de relieve que ustedes quieran. Arbolitos si quieren decorar. Y cuando ya esté listo y dibujado todo nuestro paisaje, vamos a colocar colorante en nuestra agua. Le vamos a echar una pizquita, una gotita de colorante y revolvemos. Cuando esté de color azul, esa va a ser nuestra agua. Vamos a colocar un poco en la bolsa, de esta manera. Solo un poco, con mucho cuidado. Cuando ya tenemos lista la bolsa, la cerramos. Totalmente, la cerramos bien sellada. Agarramos un pedacito de masking. Y luego, cuando ya tenemos un pedacito de masking, lo vamos a colocar arriba de la bolsa donde se cierra y lo vamos a pegar en nuestra ventana de esta manera. Y la otra semana me van a contar qué sucedió con el experimento que tenemos hoy. ¿Qué ven que pasó con la bolsa y el agua? Porque la idea es que el sol le pegue a la bolsa. Y vamos a ver qué sucede en todo esto. ¿Ok? Y queda listo. Ahora vamos con los días a observar qué pasa con nuestra agua que está adentro, qué sucede. Y vamos a contarle a la maestra la próxima semana. ¿Está bien? Ok. Cuando ya tenemos listo, estamos completamente bien para hacer nuestra guía de trabajo número 23. Y dice, observa la siguiente imagen con texto de forma verbal, ya con nuestra boca. Vemos la imagen, vemos qué sucede. Dice, el helado se encuentra en estado gaseoso, sólido o líquido. Sí, se encuentra en estado líquido. ¿Por qué crees que el helado se derritió? Pensemos, ¿por qué creo que el helado del niño está derretido? ¿Qué elemento vemos que es sumamente importante que calienta las cosas? Correcto, el sol. El sol provocó que el helado se derritiera porque sus rayos calentaron eso que está ahí, el helado, y provocó que pasara de un estado sólido a un estado líquido. Dice, observo el siguiente mensaje de mi maestra junto a la imagen correspondiente. Vamos a leer el mensaje de la maestra con la imagen. Dice, el agua se encuentra en la naturaleza y cambia de estado constantemente. A eso le llamamos ciclo del agua. El sol es una fuente de calor que juega un papel muy importante en los cambios del estado del agua en la naturaleza. Como hemos visto en la clase de hoy, el sol es un elemento sumamente importante porque va a provocar que su calor cambie el estado del agua. Dice, el sol calienta el agua que se encuentra en los mares, ríos y lagos hasta que se evapora. El agua en forma de gas está en evaporación, está un vapor,
sube del cielo en forma de nubes. Al enfriarse las nubes se condensan y forman unas pequeñas gotas de agua. Estamos viendo el proceso. Están en condensación. Ahí están formando sus pequeñas gotas de agua. Y cuando estas se ponen muy pesadas, cuando las gotas se hacían más grandes y ya no podían más y eran muy pesadas, llegaban en forma de lluvia, que eso le íbamos a llamar precipitación, porque iban a volver a caer hacia los lagos, ríos y mares. Y vuelve a caer al suelo. El agua que baja a todos los lugares vuelve a iniciar el ciclo del agua una y otra vez. Recordemos que si tenemos la posibilidad de acceso a internet, podemos observar los videos en YouTube que les había comentado al inicio. El del camaleón que vimos hoy en clases y el otro, de la gota de agua. Dice la segunda actividad: observo las imágenes y escribo los números en los círculos según corresponda. Entonces dice, el número 1. El sol calienta el agua de los ríos y mares. ¿Cuál de estas imágenes? El sol calienta el agua de los ríos y mares. ¿En dónde está calentando sus rayos de sol? Correcto. Esta vamos a colocarle el número 1. Dice la número 2. El agua en forma de vapor sube al cielo. ¿Dónde está subiendo el agua al cielo? Vamos a ver, aquí está cayendo, aquí todavía no está subiendo. Correcto, en esta imagen está, vemos las gotas de agua donde están subiendo, donde en forma de vapor suben. Entonces vamos a colocarle el número 2 a esto. Dice, la 3. En el cielo se forman las nubes. ¿Dónde se están formando las nubes? ¿Dónde esas gotas de agua se están formando y haciéndose más grandes? Correcto, en esta. Entonces vamos a colocarle el número 3 a esta. Muy bien. Ya tenemos esta. Vamos por la última. El agua se condensa y cae en forma de lluvia. Aquí vemos donde está cayendo en forma de lluvia. Eso le vamos a llamar precipitación. Muy bien. Estamos súper con el ciclo del agua. Ahora les va a quedar de tarea observar la siguiente imagen en sus hogares del ciclo del agua. Y vamos a leer las preguntas. Dice, comento cómo nos perjudicaría si no sucede la evaporación. ¿Qué pasa si en el ciclo del agua no existiera la evaporación? Cuando no llega a subir. No, ¿qué pasaría? ¿Habría mucha lluvia o poca lluvia? ¿El sol calentaría mucho o no? Y se acuerdan también del video del camaleón donde decía que ocupaba mucha agua y no toda el agua se podía tomar. Pensemos, ¿qué colocamos en esa primera pregunta? Y en la segunda dice, ¿cómo nos beneficia el sol en el ciclo del agua? ¿Qué pasa? ¿Por qué el sol es un elemento sumamente importante en nuestro ciclo? Y contestamos. Y esto sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado la clase. Y recuerden estar observando nuestra bolsa con el dibujo. A ver qué sucede con el agua en la ventana cuando le llega un poco de sol. ¿Qué sucederá? Y nos vemos la próxima y conversamos qué va a suceder y qué sucedió con nuestra nueva experimento. Nos vemos, chicos, hasta luego.